Globalización. ¿Progreso o destrucción? En las últimas décadas hemos estado escuchando mucho acerca de la globalización. Para abordar el tema es necesario hablar de sus aliados, el imperialismo y la globalización. Imperialismo es un término que se refiere a todo tipo de dominio político y económico que ejerce una nación poderosa sobre otra débil. Capitalismo es el sistema político, social y económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acaudaladas controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales, terrenos, fábricas, dinero, acciones de la bolsa y bonos, llamada así burguesía. Estos conceptos dan paso a la globalización, que es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas calificada como un proceso dinámico. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable libertad y democracia en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y economía nacional, y así en sus relaciones internacionales. El surgimiento histórico de la globalización se considera desde 1492 con la conquista y colonización de gran parte del mundo por parte de Europa. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de comunicación electrónicos estaban creando una aldea global. Lo cierto es que el imperialismo constituyó el proceso por el cual se formaron los imperios coloniales y se sometieron enormes territorios al dominio y a la explotación económica europea. Estos territorios llegaron a abarcar 60 millones de kilómetros cuadrados. Durante el siglo XIX nacieron y se consolidaron varios imperios coloniales, de los cuales se destacaron, por supuesto, los imperios británico y francés. A estos se agregaron a partir de 1882 otros países que no tenían tradición colonial, como Bélgica, Italia y sobre todo Alemania, que pugnaban por obtener un lugar en el reparto mundial Utilizando la frase "no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito", es como exponemos al imperialismo, al capitalismo y por supuesto a la globalización. Si nos pusiéramos a analizar estas palabras, llegaríamos a un único significado: poder, ya que su sistema capitalista infinito, en el afán de apoderarse de todo el mundo, olvida que de él venimos. Poniendo el ejemplo más claro, como Estados Unidos, que destina más del 50% del dinero del impuesto federal estadounidense para las Fuerzas Armadas. De las 100 economías más grandes de la Tierra, ahora 51 son corporaciones. Se benefician con el sistema económico que ellos mismos inventaron, el capitalismo. La globalización recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría, y continúa en el siglo XXI. Se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial, donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria, o nueva economía, cobrando mayor importancia en el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la implantación definitiva de la sociedad de consumo. Pero, ¿qué clase de consumo? Consumo irracional, por supuesto. Si miramos a nuestro vecino, los Estados Unidos, podemos ver que tienen el 5% de la población del mundo, pero consumen el 30% de los recursos globales y obviamente crean el 30% de la basura mundial. 80% de los se han perdido. Si el mundo consumiera como lo hacen ellos, necesitaríamos 3 planetas para extracción de recursos naturales y 3 planetas para desechar la basura que produciríamos. En un intento de dar una visión clara y una perspectiva diferente de cómo fuimos, son y somos sometidos por la globalización y sus aliados,
de cómo comenzó todo para los continentes, de cómo les fueron arrebatadas sus tradiciones y no necesariamente solo refiriéndonos a los gobiernos, sino también a las corporaciones, debemos saber que ellos en el mundo tienen el 50+1 y ahora nos están ahogando en una cantidad de productos que realmente ya no satisfacen una necesidad, sino que más bien nos están volviendo inútiles y con el único fin de perjudicarnos. Pero no solo por el material del cual están hechos, sino que aparte de ello existe mercadotecnia y una gran cantidad de medios de comunicación, que por vivir en un mundo globalizado llega a nosotros y nos dañan sí también información inútil que no hace más que controlar nuestra forma de pensar y actuar. Y así es como nos vemos controlados por las grandes empresas que se siguen enriqueciendo a manos llenas. Pero una cosa es segura: el día en que se hayan agotado todos los recursos, el día en que este mundo colapse, todo ese dinero servirá para nada. ¿Qué mundo gobernarán? ¿Qué países conquistarán? La respuesta es nada. Ser solidario no es ir a tomar fotos a países africanos y llamarme ONU, pedir dinero para darles de comer, y hay que darles educación, no opio llamado religión. Hay que dar trabajo, pero no miserias de salarios, donde es más factible pedir dinero en las calles que trabajar. Así como ahora se olvidan de la ecología de este planeta y nosotros como población no tomamos conciencia y seguimos consumiendo en demasía. Algún día el mundo olvidará que nosotros existimos. No es malo estar globalizado. Lo malo es la manipulación que sufrimos por el modo de producción y sus fetichismos. Se está perdiendo el contacto entre humanos. Pasamos más tiempo frente a algún aparato inteligente que con nuestra familia. Si lo hiciéramos inteligentemente, no estaríamos así. Nos estaríamos enriqueciendo intelectualmente, pero así aún la realidad es otra. Victor Lebow, en 1955. Nuestra economía enormemente productiva pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos la compra y el uso de los bienes en un ritual, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego en el consumo. Nosotros necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a paso acelerado. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a